Así es. Pues vamos a iniciar nuestro cuarto capítulo de La Pluma del Escritor. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial, Alejandro Colina, escritor de hace muchos años. Aquí un amigo también, promotor cultural, también promotor del arte. Y pues bienvenido, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Un gusto verte después de un ratito que nos veíamos. Sí, efectivamente, desde hace como, ¿cuánto fue? 3 años, 4 años. Bueno, más bien que nos veíamos, pero que conversábamos, ¿no? Ajá. Porque no lo recuerdo la última vez, pero nos vimos, pero era rápido. Así de salud, nos saludábamos y ¿cómo estás? Y vamos, porque siempre andamos con proyectos corriendo de un lado a otro, porque pues así es la vida del artista aquí en el pueblo. Pues bienvenido, Itzel Luna, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, muy buenas noches en un Gracias. programa más aquí de La Pluma del Escritor. No se lo pierdan, tenemos una plática muy interesante por lo que he podido escuchar, así es que manténganse conectados. Gracias. Bien, antes de iniciar el programa estábamos hablando del trabajo de Alejandro, que dice que ha hecho ensayos, la novela, cuentos, y tiene bastante obra publicada. Aquí tenemos tres ejemplares de su material que ya ha publicado, más aparte otros 2, y el que manejaste con Nacho. Orion, una novela Ajá. también, que eso fue como en 2016 por ahí, que Nacho la editó y la publicó. Estamos hablando de 6 hijos. Sí. Más lo que nos mencionabas de Spotify, ¿no? Sí, bueno, tengo publicaciones en un par de libros colectivos. Uno salió con el sello de Diana en 1994. Muchos no habían nacido, quizá. Ya llovió. El tema era Chiapas, la guerra de Chiapas. Entonces fue una compilación de artículos periodísticos y de opinión política. Esa fue mi primera publicación en un libro, tenía 24 años. Ya en ese entonces publicaba en una revista que se llama Etcétera. Al poco de fundarla, su director, Raúl Trejo del Abre, me invitó a colaborar con la revista y empecé a publicar un ensayo cada mes. Y después, bueno, publiqué también otro libro de cuentos, ese bajo el sello de la editorial E, justo de Etcétera, pero como 20 años después, o sea, como en 2016, un libro que se llama El Tribunal Mediático, que lo compiló Marco Levario Turcot, y pues somos 3 ensayistas que estamos en ese libro, que ahí es ensayo, porque estos que están en la mesa, novela, y he publicado cuento, también en la revista Etcétera, y hay un audiolibro en una editorial que quiso fundar alguien de Coyoacán, que le llamó Editorial Tenebro. Ajá. Y fui a Coyoacán a grabar todos los cuentos, lo grabaron y me dieron el libro y ahí quedó. Incluso firmé y demás. Y ya no supe qué pasó, si se difundió o no se difundió. Y incluso verlo o escucharlo, ya no sé, a lo mejor en una memoria lo tengo, en una computadora más bien. Entonces, bueno, ese tipo de experiencia he tenido en editoriales. Muy bien, pues vamos a platicar un poco acerca de cada uno de tus libros. No sé si el de Una evidencia de satisfacción sea parte de tu vida ahí en el libro. Me acuerdo que lo leí, todas esas experiencias de la secundaria. Platícanos un poco acerca de esa obra, si estás tú ahí o Claro, es... claro. Mira, estoy y no estoy. Y están mis amigos y no están mis amigos. Claro. Tomé anécdotas nuestras y también mezclé las personalidades, o sea, rasgos de carácter de unos y de otros, de acuerdo a lo que yo quería decir o trabajar en cada uno de los personajes, porque pues en la construcción de una historia algo importante es definir a los personajes. Muchos amigos se identificaron, amigos de la época, con los personajes. ¿Por qué? Porque puse a un personaje a hacer cosas que a lo mejor él hizo. Sí, Sin embargo, no era él, era un personaje. Y tanto era así que le metía siempre ficción o intentaba que la hubiera. Por ejemplo, hablaba que íbamos a fiestas al Charco, aquí en el Club de Leones,
y íbamos como grupitos, como bandas, digámoslo así, de San Ildefonso, de Progreso, de San Pedro, y luego salíamos a golpes. Y siempre un amigo brincaba y el otro y afuera, ¿no? Y entonces relaté eso, pero lo cambié totalmente, o sea, puse a unos como que se uniformaban, ¿no? Como de película. Eso obviamente no pasa en la realidad. Yo no sé por qué mis amigos no advirtieron eso para decir, es ficción, no es realidad. Entonces, pienso que un narrador inevitablemente, su persona se cuela en su obra. Y a final de cuentas son vivencias que tuviste tú desde la observación, ¿no? De lo que pasaba. Claro, pero yo no estoy allí, o trato de no estar. Me explico como yo. Sí. Claro. Es el O sea, personaje. porque yo no soy lo importante en el libro. De hecho, no aparezco. Si aparezco y retrato cosas mías, lo trato de hacer normalmente con ironía en la ficción. Solo en mi último ejercicio sí es más anecdótico. El último que va a salir pronto. Tengo una pregunta para ti en la parte, por ejemplo, de dramaturgia. En muchas ocasiones nosotros dejamos que los personajes hablen y en otras ocasiones nosotros hablamos a través de los personajes. ¿Cómo funciona Alejandro Colina con sus personajes? ¿Los deja ser y los deja hablar o los utiliza para expresar el sentimiento y el pensamiento de Alejandro? No, bueno, ahí la pregunta ya va con tendencia. Pero sí, o sea, trato de no utilizarlos y que tengan su libertad. Lo más difícil creo que es construirlos vivos, sí, claro, que no sean estereotipos. Y entonces, si logras un personaje que no es un estereotipo, él mismo te va pidiendo por dónde va, independientemente de dónde tú quieres ir. Pero tienes una historia, que en mi caso la voy gestando, pero llega un momento en que cierro la historia, que es cuando la termino, pero no termino de escribir. Porque el trabajo de la escritura, si se toma con seriedad, es artesanal y es de reincidir en el mismo texto muchas veces. Yo veo a los que me rodean y me ven como loquito porque estoy ahí 8 horas sentado corrigiendo textos que yo mismo escribo, naturalmente hay mucho que se va a la basura. Al escritor le cuesta, como a cualquier artista creo, nos cuesta mucho tirar las cosas que no sirven. Sí. Pero el 90% de lo que hacemos no sirve. Y el otro 10% está en duda. Sí. Está en discusión pública. Sí. Es cuestionable si vale o no. Pero nos cuesta trabajo tirarlo. Sí. Bueno, creo yo, escribir bien hay que tirar todo lo que nos sirva. Es correcto. Y bueno, ahorita que nos platica esto, ¿cómo nace la inspiración para empezar a escribir un libro? ¿Y cuál es como el ritual que usted utiliza para sentarse a escribir? Ahorita decía 8 horas, ¿no? Escribiendo. Entonces, no sé, anteriormente hablábamos nosotros, no, pues yo si no tengo pues un café y si no tengo acá el cigarro y todo, como que las ideas no me vienen, ¿no? O sea, como que si algo me distrae ya no me concentro, o sea, entonces, ¿qué es lo que usted utiliza así como aquí es mi espacio, aquí nadie me molesta? O si a lo mejor en algún determinado momento dice, no, sí necesito ahorita despejarme un poco porque ya como que las ideas no avanzan o qué sé yo, o sea, ¿cuál es su ritual y cómo nace la idea? O sea, en cuanto nace la idea se pone a escribir o primero la va gestionando y todo y viene la escritura. Mira, yo entiendo el sentido de la pregunta, pero yo pienso que las manías se gestan en la práctica. Así. O sea, no las tienes antes, se desarrollan a fuerza de los días, las horas que estás allí. Claro. Entonces, sí, tengo una cantidad de café, música. Normalmente empiezo muy temprano. Claro. Yo soy escritor matutino, entonces a las 6 de la mañana estoy escribiendo, empiezo. Y bueno, pues café, a veces pongo música, a veces no, porque me gusta mucho el silencio del matutino, es profundo, y yo pienso que por eso es cuando más escribo. Ya el resto del día corrijo,
pero a veces también en la corrección escribes, sobre todo al principio. ¿Y cómo es que empiezas a escribir? Pues en general leyendo, porque encuentras en la lectura algo que no encuentras en ninguna otra lado. Claro. Yo encontré no solo placer, que siempre lo digo, como cuando jugaba fútbol, es un placer igual, se te va el tiempo, es una pasión, pero además hay un autodescubrimiento distinto al del fútbol. En el fútbol también lo hay, pero es físico y es con los amigos, es diferente. Claro. En la escritura, en la literatura, es la soledad y es el trabajo con uno. Y uno soporta la soledad porque es placentera y es reveladora. Uno encuentra cosas no solo de sí mismo, que no es lo más importante en el mundo, sin duda. Uno mismo no es lo más importante, aunque también lo es, pero en otro sentido. Sino que lo importante es descubrir la vida, el mundo, aprender a celebrar la vida, porque a veces nacemos como con un sentido de que es un crimen vivir y hay que reconciliarse con la vida. El arte sirve para eso. La vida en toda su extensión de la palabra, en libertad y en serenidad. Eso se alcanza trabajando horas artesanalmente. No es ninguna genialidad. Es correcto. Alejandro, pues tú eres uno de los escritores que más ha publicado aquí en Nicolás Romero. Creo que también el profesor Saúl Loyola tiene varios libros, me parece que 6. Entonces, queremos que nos platiques un poco acerca de, ok, ya tengo mi libro escrito en la computadora, pero quiero que la gente lo tenga, ¿no? ¿Cómo fue tu proceso? ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo viviste esa experiencia de materializar tu trabajo en un libro? Fíjate, el más difícil fue primero, la primera novela. Claro. Que ahí la publiqué bajo un sello que se llamaba, ya desapareció, La Torre de Lulio. Era un sello editorial que fundó un poeta que se llama Agustín Jiménez, que tenía una librería de viejo en la Colonia Condesa antes de que la Colonia Condesa tuviera el auge que ahora tiene. Publiqué en 2007. La figuración no hace tantos años, pero el cambio de la Condesa parece que son 10 décadas. Sí. En fin, desapareció la Torre de Lulio porque ya no cabía ahí, una librería de viejo, ya no fue rentada. Claro. Hubo reportajes en la jornada y aquí y allá la trataron de salvar, ayudaba David Huerta, por ejemplo, el poeta ayudaba a la librería, entre otros, que no recuerdo ahorita, pero Germán Dehesa me decía, Agustín, mira, estos libros son de tal, estos son de tal, porque así vivía, así sobrevivió muchos años. Era un poeta muy riguroso, entonces ahí publiqué mi primera novela, Transfiguración, en el 2007, pero empecé publicando artículos y ensayos, cuento, crónica, casi 20 años antes, ¿no? No tanto, 93 al 2007, 7, 14 años, en los que publiqué solo en revistas, periódicos, publiqué en Nexos, en Etcétera, en Ocasión 2001, no sé, en el Sol de Mediodía, en el informativo de Nicolás Romero, en fin, en la Crónica de Hoy, Etcétera. En el Suplemento Cultural del Nacional, un tiempo que lo dirigía Rafael Pérez Gay, y entonces ahí publiqué algún ensayo sobre Fuentes, en fin, muchos años publicando artículos, cuentos, etcétera, pero son cosas pequeñas como de entrenamiento. Por ejemplo, en Nexus a veces eran reseñas de libros, y ahí te dicen qué libros reseñas, ¿no? Y es padre, o sea, a mí, que a uno le gusta leer, que además te pagan por hacerlo y hacer tu reseña, y así, bueno, era uno de mis, siempre lo ha sido, desde entonces, una de mis fuentes de ingreso alternativas, ¿no? Sí, claro. Y ya hasta el 2007 fue la primera, fue la más difícil, porque lo trabajé mucho con Agustín. Agustín tenía talleres y bueno, de repente ya dijo, bueno, esto ya es material publicable y ya lo publicamos. Y a partir de ese dije, bueno, ya como que pasé mi examen. Y entonces traté de ser riguroso,
en los siguientes libros. Y pienso que uno lo va logrando con el tiempo. Efectivamente, sí. Paso a paso se va construyendo una carrera, porque pues ya tu trayectoria como escritor ya es muy sólida y el público pues ya te conoce, sabe que generas polémica, sabe que lo vas a hacer arder Troya. Y bueno, pues a nuestro público que nos está viendo le pedimos que si quiere hacer una pregunta, tiene pues alguna plática con nuestro invitado, pues él está aquí con nosotros para compartir su experiencia de vida en la literatura, en el arte de la escritura. Y pues vamos a leer algunos de los mensajes que ya tenemos, que ya hay público viendo. Claro. Bueno, tenemos a Liliana Pelagio, nos dice, hola, buenas noches. Anael Germain nos dice, hola. Vanessa Acuña nos dice, hola, buenas noches. María Cristina Elsi, buenas noches, saludos a todos. Kenny Ochoa, hola, saludos. Y bueno, los que se van conectando y ahorita leemos los demás mensajes. Por ahí también nos está viendo Alejandra Peña Alcántara, un saludo, Ale. Bien, vamos a la parte que, pues, que es como para muchos creativos, la parte medular del asunto donde queda la obra inconclusa, la parte económica. ¿Cómo enfrentaste tú esa parte de hacer tu propio trabajo? ¿Alguien te patrocinó? ¿Hiciste tu primera publicación? ¿Lograste venderla? ¿No lograste venderla? ¿Cómo fue ese proceso? Te digo, en la Torre de Lulio es una, digamos, lo cofinanciamos entre Agustín y yo. Y también la ganancia, aunque yo me llevé mucho más que él, ya en la ganancia que fue la venta, ¿no? Sí, claro. Sí, así fue como lo publicamos el primero y los siguientes, pues un esquema parecido, en cada caso distinto. Pero en realidad no vives de la literatura, ni Rulfo. O sea, Rulfo lo tenía clarísimo, siempre fue burócrata. Yo fui burócrata un tiempo, otro tiempo he trabajado en muchos despachos de consultoría política. Y bueno, en la política hay mucho dinero. Y siendo asesor te va muy bien. Pero entonces he sido asesor un tiempo y luego ya no, y luego otra vez, y luego no. Y entonces, pues hay que construir esa vía paralela, por lo menos en la literatura, y en mi caso, yo sé que soy un escritor difícil. No he alcanzado, creo que he luchado por ella, creo que en el último un poco más, la virtud de la sencillez. Afortunadamente en América Latina somos muy barrocos. Sí. Tiene su fortuna porque detenerse en la nada de la floritura que es el barroco, uno se entretiene y entretiene su espíritu ahí horas. Sin embargo, la gente en el mundo actual requiere velocidad. Más sencillez. Por eso Hemingway más minimalista. Es maestro de la literatura contemporánea, porque son frases cortas. Va directo al punto y no rodea tanto ni adorna. No, bueno, vamos, son frases cortas, es narrar, sí, exacto. La narración latinoamericana, incluso García Márquez, es un tanto barroco, ¿no? Muy florida. Sí, claro, como es en la tierra de acá, ¿no? Sí. Muy bien. Pues mira, aquí nos hacen una pregunta muy interesante. Ignacio González dice, el libro publicado en físico, ¿cómo contiende con todas las publicaciones electrónicas? No contiende, es algo distinto. El arte se inscribe en un área diferente a la de la rentabilidad. Si queremos meter el arte en la rentabilidad es muy complejo, y solo genios como Warhol en una vertiente como la de él lo logran. O siendo un escritor genial como García Márquez, que después de muchas publicaciones pues logró las maravillas que consiguió. Claro. Pongo ejemplos como muy notables, pero en todo caso el arte se inscribe en un ámbito distinto a la rentabilidad, y más creo en esta época porque la rentabilidad enajena, el mundo está todo enajenado en ella, y si pensamos que el arte es pues un esfuerzo,
por habitar el mundo de una manera amable y libre, pues la rentabilidad no le acomoda. Claro, exactamente. Fíjate que en esa parte, yo en lo personal, me gusta tener los libros en físico. La tecnología y el internet nos ha ayudado a que podamos tener PDFs del libro que tú quieras, de que tú te puedas imaginar, ya lo encuentras en PDF, pero no es lo mismo. Al menos para mí como teórico teatral, pues sí necesito el libro en físico porque a veces tengo que hacer anotaciones porque en la computadora no puedo o cosas así. Yo tengo que rayar, mis libros están rayados con las partes, con marcatextos muy importantes para mí. Y yo la verdad no lo cambiaría por un modelo digital. Yo prefiero el libro en físico, referente al comentario que hace Ignacio, ¿no? Claro. ¿Cómo compites con esa rentabilidad? Tiene que haber como esa parte, hasta cierto punto, poética, romantizada de es que tener mi libro y tomarme mi café. Pues mira, yo lo que te puedo decir es que cuando yo llego a una casa y está llena de libros, digo, es una casa amable, es un verdadero hogar. Me parece que una casa sin libros no es un hogar. Claro, soy muy radical porque soy escritor, pero la escritura es uno de las bellas artes que más nos arraigaron como humanidad. No hablemos de como personas nosotros, sino desde el origen de la humanidad. Incluso se asocia la escritura con el ser sedentario, la agricultura. Hay un gran vínculo entre la agricultura y la escritura. Primero porque tienen que contar. La crónica, Así ¿no? es, exacto. Y contar cuánto sembramos. Sí. Y después de eso, hacer el relato. Primero de los reyes y así. Pero luego hubo quienes tenían otras inquietudes que llamamos inquietudes del espíritu, que están siempre vinculadas con las del cuerpo, según yo lo he vivido, y no he conocido ningún espíritu sin cuerpo. Entonces, bueno, la cosa es que eso está como en otro área desde el principio. ¿Por qué? Porque hubo una escritura de la rentabilidad y una vertiente de la expresión artística que es meramente gratuita, que es desde la primera raya evidente del Homo sapiens, que de repente dijo, aquí a lo mejor en un árbol o en una piedra, en una cueva, pues vamos a dibujar un monito, y lo primero que dibujaron fue la muerte y el sexo. Porque según una autora contemporánea, son los únicos temas importantes de la vida. Sí, realmente tiene bastante razón. Y eso se sabe desde el principio, y lo registraron ahí en la cueva, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, en esas estamos, pero no le pagaron, y tampoco comió por eso. Para comer tiene que ir a cazar. Y entonces son áreas distintas, es complicado el asunto. Sí, efectivamente. Bien, aquí tenemos dos preguntas importantes. Siempre nuestro público cuestiona cómo motivar pues a Nicolás Romero, ¿no? Está interesado por... ¿Qué puedes comentarle al público? Que dice una de las preguntas de Ignacio González. Los temas tratados por el maestro Colina podrían motivar la lectura de los ciudadanos de Nicolás Romero, particularmente de los jóvenes. Y esa misma pregunta parecida nos hace Monse Lora. ¿Qué consejos le darías a los jóvenes que tienen la inquietud de ser escritor? Bueno, son esas dos preguntas. Mira, casualmente, digo casualmente y no, porque aquí crecí, llegué aquí a los 6 años. Desde mi segunda novela lo ubiqué Nicolás Romero. Los lectores de aquí, una de las cosas que más les llama la atención es incluso José Galván, en una evidencia de satisfacción, resaltó que lo que a él más le gustó o le interesó fue Nicolás Romero como personaje. Él lo planteó así, se refería al municipio, al pueblo, al lugar, es decir, porque aparece ahí, porque es el escenario, no personaje, pero sí tiene su personalidad, por supuesto, que yo me detengo en describir porque voy narrando las cosas que suceden. Entonces siempre, a partir de la segunda libro, lo he buscado aquí y hablo del Chaco, hablo también de Cahuacán, de Villa del Carbón, aparece el llano, o sea, toda la zona, porque yo he estado ahí y
he tenido un proceso, de repente lo decidí conscientemente, ubicarlo en Nicolás Romero, por varias razones. Una personal, de reconciliación, que tengo un vínculo de amor y odio con Nicolás Romero, lo pienso un poco como Efraín Huerta, poeta de la Ciudad de México, que así lo decía referente a la ciudad. Tiene un poema maravilloso de los perros en la noche de la Ciudad de México, Efraín Huerta, y ama y odia la Ciudad de México. Yo amo y odio Nicolás Romero y nuestra cercanía y lejanía a la gran metrópoli. Claro. Es odiosa y al mismo tiempo tiene sus virtudes, como todo. Sí, claro. Entonces es parte de ese proceso de reconciliación con el lugar del que crecí y del que me quería ir y me fui apenas si pude y viví fuera años porque lo necesitaba y después regresé con la conciencia de que no era rentable la literatura y dije tengo que vivir en toda casa y también por eso volví pero el punto es que aparece Nicolás Romero. Entonces ese interés, vamos, cuando yo empecé a leer novela me acerqué al boom. ¿Por qué? Porque era muy familiar Perú, o Colombia, o Argentina, o la Ciudad de México, en el caso de Fuentes, que son de la novela del boom, vamos. Vargas Llosa en Perú, o Colombia, etc. Y es muy familiar a lo que yo había leído antes. Había leído, no sé, Dostoyevsky, autores franceses, ingleses, y no había esta familiaridad que encontré con los autores del boom, una identidad que no lo solté hasta que me los acabé o me cansan. No, nunca te cansan, Onetti, por supuesto, en fin. Hay grandes autores del boom que deberíamos estar leyendo todos siempre. Son clásicos de nuestra lengua y de América Latina. Y de Nicolás Romero, pues hay autores. Exactamente, así es. Pues yo creo que es interesante todo esto que nos platica porque, pues yo siempre lo he comentado, ¿no? O sea, vivimos una vida tan rápida que no nos damos el espacio muchas veces ni siquiera para leer, ¿no? O sea, yo comparto la idea de Ernesto, o sea, a mí me gustan más los libros en físico, porque se disfrutan más, ¿no? O sea, no es lo mismo estar detrás de una pantalla lastimándote la vista incluso, que tener el libro en físico, ¿no? Porque incluso hasta el aroma de los libros es como algo que te lleva a otro mundo, ¿no? Y te vas imaginando las cosas y te vas, pues te lleva la lectura, ¿no? O sea, que no te das cuenta en qué momento a lo mejor ya avanzaste tantas páginas. Y yo creo que eso es muy interesante porque de pronto el estar detrás de una pantalla no te permite como palpar, como sentir, como, porque pues los artistas utilizamos mucho los 5 sentidos, ¿no? O sea, entonces es esa parte de sensibilidad. Y hablaba, ¿no? O sea, en las preguntas, ¿cómo podemos nosotros hacer que los jóvenes se acerquen? ¿Cómo ustedes, escritores, pueden invitar a los jóvenes a esa lectura, ¿no? De los libros que ustedes escriben, de esa parte que haya como un interés? Pues hay que advertir que en la literatura, como en todas las artes, está la fuente de la libertad. Yo, desde joven, como todos los jóvenes, pues tenía el interés de vivir con mayúscula, de sentirme vivo. Y probé todo lo que pude probar, que se me atravesó en el mundo, y viví todo lo que se me atravesó, y era parte de lo que a mí me interesaba para hacer mi obra. Pero el punto es que vida y obra van juntos, es decir, para mí no hay nada más vital que el arte. Y no solo crearlo, sino cuando lo consumes de alguna manera, en cualquiera de sus vertientes, tú te vuelves una persona más libre. Si tienes esa intención, pues más íntegra de alguna forma, porque te puede servir para lo que quieras. Es decir, es un encuentro contigo mismo y tú decides en tu libertad qué ser. Y eso te lo permite el arte. Pienso que la verdadera felicidad está allí, es decir, en ver que en la vida es como una suerte, a veces, como de obra de arte. Sin embargo, hay una diferencia entre vida y obra, entre vida y arte.
pero ciertamente hay también una retroalimentación y una te prepara a la otra. Entonces están juntas vida y arte. Si quieres vivir, acércate al arte. Vivir de veras, quiero decir, porque la mayoría finge que vive, pero no vive. Vive como los otros. Imita a los otros y nunca sabe quién es. Si quieres saber quién eres, accede a algún tipo de arte. Si no, nunca lo vas a saber y vas a hacer una copia. Y siendo una copia, la verdad es que no sientes lo que vives, sino que lo vives como si fueras un simulacro. Y no son un simulacro. Claro. Sí, fíjate que en esta cuestión de la que tú hablas en este momento, Alejandro Colina escribe pensando en un público en específico, escribe pensando en decir, bueno, esto que siento, yo creo que puede conmover a los jóvenes, a las feministas, a los políticos, o yo creo que puede generar una conciencia en este tipo de público. Mira, yo intento de dialogar con la literatura universal. Es una suerte de diálogo, de conversación. Mis lectores son, lo voy a decir tal cual lo pienso, los que tengan oídos para oír, calma para leer, y que tengan interés, y que encuentren ahí algo placentero, si no mejor déjenlo. Insisto, no soy un autor fácil, y es difícil entrarle a la gran literatura si empiezas a leer Primero Sueño, de Sor Juana, en la secundaria, no vas a entender nada, ni a ninguno de los del siglo de oro español, dicho sea rápido. Sin embargo, todos ven al siglo de oro español y dicen, bueno, leerlos hay que llegar a ellos. ¿Cómo llegamos a ellos con los autores contemporáneos? Nos preparan de alguna manera para recibir esa riqueza. Porque la riqueza del espíritu, como todas, incluso hasta comer, hasta hacer el amor, es algo que se aprende, que asimilas con el tiempo, con la experiencia, de una forma orgánica o no. Claro, así es. Pues mira, voy a leer otros mensajes que tengo aquí. ¿Se me pasa alguno? Me voy a disculpar porque dice Gómez Luis, ¿qué tan eficiente se podría considerar apoyarse de todas las plataformas digitales con el objetivo de fomentar la lectura en los jóvenes? Perfecto. Está muy bien el asunto del libro en papel, a mí es lo que más me gusta, si me apresuras. Claro. Sin embargo, hay veces que no puedes acceder a ellos y a mí me llegan links, enlaces todos los días, a veces de grandes obras. Apenas hace 3 días bajé un libro de 800 páginas de Bertrand Russell, que hubiera sido difícil comprarlo en mi situación actual. Bueno, no, pero el punto es que está muy lejos además. Claro. Y está aquí. Claro. Y lo tienes ahí. A mí se me hace más fácil leer filosofía, leo mucha filosofía en la pantalla que novela o cuento o otra cosa, la leo a veces más en papel, porque además es diferente. Hago más anotaciones en filosofía, es un diálogo distinto. Cuando leo filosofía en serio, por ejemplo, si lees a los alemanes, etcétera, hay veces que ponen palabras en griego y hay que te pones en Google y ya sabes qué significa, pero rapidísimo. Saberlo antes era muy complicado. Sí. Tenías un diccionario y entonces, no, para saber las palabras yo no las sabía. Sí. O sea, la primera vez que yo leía Hegel, por ejemplo, pues no, estaba en inglés. No había manera. Sí. Ahora es muy fácil, lo copias, lo pones en Google, Ya te te dice la Claro, traducción y te da la historia y entiendes por qué lo citó en griego, porque no hay una traducción, y eso te abre la cabeza para entender lo que estás leyendo, ¿no? Pues yo creo que este aspecto es muy importante porque, pues en cuestión también de apoyo, ¿no? Como dice, porque yo recuerdo en mis épocas de estudio de teatro, pues nos encargaban libros y los libros eran caros y en ese momento pues no había como la parte económica de poder adquirir un libro, ¿no? Y no había esta parte digital tampoco, entonces era de, pues vete a la biblioteca, pídele a un compañero, muévete, haz esto, porque era como más de investigación, ¿no? No estaba la vida al alcance de un clic, ¿no? O sea, era de investigar. Y
pues también eso nos hacía como ser más resolutivos, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Préstame tu libro, ¿sabes qué? Es que pues ahorita no tengo para esto, ¿no? O sea, vamos a apoyarnos entre nosotros, porque era bien complicada la situación. Bueno, al menos para mí en ese momento no había como los recursos económicos para adquirir tantos libros de teatro que nos pedían, ¿no? Entonces, en este momento, la verdad es que para mí adquirir un libro de teatro es así como, pues bien padre, ¿no? Porque dices, ahora sí puedo, ¿no? Y ahora sí tengo la oportunidad y lo tengo aquí. Y pues yo creo que ahorita los jóvenes tienen al alcance lo digital y aún así no lo aprovechan, ¿no? O sea, es así como que, pues me dejaron este libro, pero pues es que no me gusta, ¿no? O sea, qué flojera. Sin saber que es el apoyo de algo que se está gestionando, ¿no? O sea, ya sea de su carrera, ya sea de algo que les están a lo mejor solicitando en el colegio y todo. Entonces, yo creo que la vida, entre más fácil se hace, más desperdiciada está. Lo que yo pienso es que el ambiente digital no es favorable para la lectura. Es un ambiente muy rápido y hostil un tanto. Yo puedo hacerlo, pero ya tienes como un desarrollo de la concentración, porque sí es cierto que necesitas más esfuerzo en la computadora hasta cierto punto que en el papel. Es decir, el papel es más amable y es una forma más rica de empezar. Exacto. Porque uno no nace sabiendo concentrarse. Uno nace con el pensamiento disperso y puede morir con el pensamiento disperso si no se pone a leer, porque la única forma de estructurar el pensamiento en nuestro mundo actual es a través de la lectura, creo yo. Claro. La lectura, en cualquiera de sus formas, yo no me cierro a lo digital, obviamente, pero el papel tiene muchísimas ventajas, entre esas pues que es un ambiente más favorable a poco. ¿Por qué? Porque al principio te revuelves, ¿no? Sí. Te afloja. Y luego ya poco a poco, encuentras algo. Pero tienes que encontrar algo. Claro. Y entonces ahí es la suerte a veces, que encuentres algo que realmente pues te diga algo, te descubra una parte de ti y del mundo que sea vitalmente importante para ti. Uno lee nada más lo que es vitalmente importante para uno. Sí. Pues tenemos más comentarios, Alex, muchas preguntas para ti, es bastante bueno, entonces adelante, Itzel. Bueno, tengo a Exmel Coutle, dice, buenas noches, qué interesantes temas abarcan siempre en los directos. José Yáñez nos dice, buenas tardes a todos. ¿Cuál es el mayor desafío que enfrentas al escribir y cómo lo superas? El mayor desafío, qué interesante. Pienso que es con mi propia vanidad. ¿Por qué? Porque es esto de no querer tirar lo que nos sirve. Escribes y te sientes genial. Una frase. ¡Wow! No lo quiero tirar. Y ves a todos. Yo te he llorado mucho. Nadie quiere tirar lo que escribe. Dices, no, es mi corazón. Aquí estoy yo. Aquí, en la página. No, me cae que lo tiras y no estás ahí. Pero así lo sienten, es parte de curtirse. Es decir, no es así como... Uno siente que se expone, porque sí te expone, dices, ya no lo dije. El arte no es nada más abrirte, es trabajar. Es decir, no es un desahogo, mejor ve una terapia, si quieres desahogarte, porque el arte es otra cosa, es catarsis. En la terapia, si hay catarsis, el terapeuta te ayuda, los dos la tienen. Pero en el arte, pues como escritor, como artista, tienes que trabajar antes que pensar que es un mero desahogo y que mi corazón está abierto y por eso me tienen que aplaudir. No. Ok, pues nos dice también Martín Santillán, ¿qué es más rentable, la venta de libros en físico o en digital? Pues depende si tú eres el editor, cuánto te toca. Más bien tu lugar en la industria cultural es lo que define tus ingresos, no claro. tu obra. Así es. Casi nunca, salvo en casos muy excepcionales, en países como el nuestro, de milagro. Ok, pues nos dice Daniela Martínez, es verdad, el tener libros en físico es algo muy lindo y a mí en lo personal me gustan más ya que tengo menos distractores.
José Yáñez nos dice, de lo que ha escrito, ¿cuál es su favorito? Uf. Pues la verdad es que uno piensa que va mejorando. Creo que decía Borges que no hay que ser injustos con el joven que uno fue. Yo no me releo, no puedo, no, intento no hacerlo. Solo cuando es muy forzoso, si no, no. Entonces pienso que el último es el mejor. Okay. Y el último no es el que está acá, que es Chamanes versus Nahuales 2, sino el que viene, Claro. que ya está en puerta. Entonces pienso que es ese. Y así es el que me entra, ¿no? Exactamente. Y es curioso porque así me pasa con lo que escribo y muchas veces me pasa con lo que leo. Ahorita Bernard Russell me tiene, digo, ya lo había leído algunos, pero este en especial es que es clarísimo. Bernard Russell tiene un sentido del humor que ya superó todo, ¿me explico? Ya lo hace un maestro de maestros. Nos dice Alfredo Cañedo, buenas noches, un placer estar aquí de vuelta escuchándolos conversar. A lo largo del tiempo también he descubierto que el arte es una excelente vía de autoconocimiento y desarrollo personal. Es una pena cuando uno se encuentra con cierto rechazo a la lectura entre niños y jóvenes porque no les brinda el mismo estímulo inmediato y exige cierta concentración para involucrarse en la lectura, pero no se dan cuenta que precisamente la magia de la lectura está en la inmersión que esta nos ofrece, el autor al transportarnos a su mundo creado, lo cual resulta muy estimulante para la imaginación. Exactamente. Nos dice José Yáñez, estoy de acuerdo con el maestro Colina y agregaría, el arte de vivir se refiere a la habilidad de encontrar un equilibrio entre las diversas facetas de la vida, como el trabajo, las relaciones, la salud y el crecimiento personal. Implica cultivar la sabiduría para tomar decisiones que promuevan el bienestar y la satisfacción, apreciando los momentos cotidianos y afrontando los desafíos con resiliencia y optimismo. Es, en esencia, vivir con plenitud, propósito y gratitud. Nos dice Ignacio González, efectivamente, la tecnología ha modificado las estrategias de motivación. Los jóvenes de Nicolás Romero, con un entorno cultural diferente a lo que requerimos como arte, tendríamos que modificar esta motivación cuando lo único que leen son los TikTok. Okay. Bien, pues tenemos bastantes comentarios. Qué bueno que le escriben, ¿no? Porque luego a veces nada más saludos. Sí. Perfecto, excelente, ¿no? Dicen cosas interesantes que aportan. Exactamente. Pues miren, esta es una plática bien interesante porque vamos conociendo poco a poco a fondo a los escritores, ¿no? que han estado aquí. A mí sí me gustaría saber qué fue lo que lo llevó a escribir cuentos y novelas, porque los escritores que han estado aquí, todos tienen como diferente estilo de escritura, ¿no? Y se han enfocado a un solo tipo de escritura, entonces de pronto encontrarme así con novela, es algo así como padre, porque dices, pues entra más en la ficción, ¿no? No tanto en la parte de relatar a lo mejor la crónica de vida y todo, sino más en la ficción, y eso es como más interesante. Sí, son mentiras que dicen verdades de ficción. En fin, pero a ver, ¿cómo fue la pregunta? Trata de clarificarla. ¿Qué fue lo que lo llevó a escribir a escribir novelas, la ficción? O sea, no adentrarse a lo mejor en tanto crónica de vida, sino más en la ficción. Mira, el punto es que yo empecé publicando ensayo. Y mi interés era, el ensayo era muy racionalista, excesivamente racionalista, una parte mía, claro, y otra parte totalmente lo contrario. Era como una escisión de la personalidad, un racionalista y un dionisiaco. Y encontré a Schiller, poeta y filósofo, que decía que la imaginación es el puente entre ambos mundos, el de la razón, de la filosofía, y pues este otro que es indomesticable, que uno trae dentro, y entonces la imaginación es lo que puede abrirse como puerta. Lo entendí en Schiller y empecé a cambiar el ensayo poco a poco, del ensayo a la narrativa.
Porque aquí lo interesante quizá para muchos narradores es que me aventé primero con una novela y no un cuento, porque tenía esta vertiente reflexiva y era un volcán, no podía meterlo todo en un cuento. Y ya lo logré muchos años después. Para mí el cuento fue más difícil, porque lo es. Tienes que amarrar más cosas. En la novela también, pero es un poco más laxa y permite esta parte que era, francamente, la introspección, que ahora está muy tachada en la literatura contemporánea porque es como una masturbación mental. Y sí lo es, pero por eso hay que cuidarlo mucho y que tenga sentido en la obra y llegar a poder, de alguna manera, registrar los temas que despiertan tu propia vida interior, tu reflexión en algo que es una historia, pues es complicado. Sobre todo pensando en un diálogo con las otras obras, porque pienso que eso hacemos. O sea, la literatura es una gran conversación. Entonces, si no entras en esa conversación, pues no estás en la literatura. Por eso de repente yo hago muchas referencias a autores, porque es como una conversación, que no estén aquí, están. Claro, sí. Fíjate que referente a eso que mencionas, ¿cómo logras vencer tus demonios como escritor? Es decir, en mi experiencia como dramaturgo, la parte racional, la parte intelectual que me lleva a decir es que tiene que ser así, por aquí, por acá, y la parte sensible, emocional, que fluye y que saca las cosas. ¿Cómo logras vencer ese que te dice, esto no me gusta? O lo dejas y que te gobierne. No. O sea, el punto es, si tienes que sacar mucho, el asunto es de encontrar como tu forma, de encontrar la forma, es mucho encontrar tus límites. Queremos ser totalmente libres, pero la única libertad posible es la de los límites. No somos dioses, somos seres humanos imperfectos, se nos olvidan cosas, etc. Obviamente necesitas cuadernos, necesitas anotar. Normalmente me echo un cuaderno por libro y hay veces que son una cantidad de anotaciones, pero llega un momento en que logro aterrizarlo y logro acomodarlo. Decía algún pensador que hay dos formas de pensar. Una es estructurar todo tu pensamiento antes de escribir. Y otro es escribir y descubrir tu pensamiento, trabajar. Y ya cuando lo descubres, pues lo vas acomodando. Entonces es mucho cortar y pegar, tirar, etc. Es un trabajo arduo, no es que te sientas, me viene la inspiración, ¡pum! Miren, soy un poeta. Eso no existe, claro. Y nunca ha existido más que como una ilusión, como muy escolar, me parece, y muy naif, y como decir, yo ya soy artista y apláudame por el hecho de serlo y todos nos tenemos que apoyar porque lo somos. No, mira, si tu trabajo no tiene rigor, pues no es arte. Y de eso se trata la conversación también. Claro. Y la crítica es importante, pero lee. Sí, claro. Si lees, a mí muchas críticas me han dado muchos comentarios de mis libros, los escucho con mucha atención y normalmente ya que me voy y lo reflexiono, lo que me dijo esa persona me dice más de esa persona que de mi libro. Pero yo quería hablar de mi libro. Es complicado separarse de la persona y hablar de algo que no soy yo. Claro. Todos queremos hablar de yo, y tú. No existe otra cosa. No, sí, existen muchas cosas. Yo nada más no sé si me explico. El yoísmo, que es el narcisismo nihilista del mundo actual, muy relacionado con esta histeria de la rentabilidad. Pero no lo vamos a arreglar. O sea, eso no se va a arreglar. Es el mundo, así marcha. Decía Kafka, en la lucha entre tú y el mundo, ponte del lado del mundo, porque vas a perder, y siempre perdemos. Pero así es el mundo, y no va a cambiar. Pues mira, nosotros queremos hacer una editorial, se llama Editorial Aztecas, es el proyecto, es el propósito también de estas conversaciones con ustedes.
¿Qué opinas tú de que se tenga un espacio que pueda dar como la apertura a los escritores, que hay muchos en Nicolás Romero y que de repente no encuentran ni el camino ni el cómo? Perfecto, muy bien. El asunto es que se haga de veras y se haga una conversación de veras. Es decir, ¿qué significa de veras en la literatura? Pues significa que de veras lean. Claro. Y mucho. No nada más que digas, bueno, ya soy escritor porque y tengo este trabajo y lo lees, ¿no? Aprende a redactar, ya que para primer lugar. Y eso cualquiera lo tendría que hacer. No ocurre así, pero bueno, ya tenemos a la IA que lo puede hacer. El punto es que se necesita formación, se necesita discutir, se necesita dejar tu corazoncito de muy a un lado y decir, sí, así, dime, lo que tú haces es una mierda. Hijo. Ni modo, pues sí, y dices, sí, a ver si es cierto. Y dices, ¿me lo dijo él? ¿Que es una mierda? ¿O sí lo es? Es complicado. Claro. Es parte del gran trabajo que tenemos, porque de eso se trata, de cómo escampar en la selva que somos todos. Es una selva. Exacto. ¿Sabes cuál es la gran problemática que hay aquí en Nicolás Romero, en la parte de la literatura? Que es justamente eso, no hay una escuela de escritores que se dedique justamente a fomentar, a formar a los escritores, que diga justamente, a ver, te reviso tu trabajo, ¿no? Pues es que no, la redacción, la idea... Mira, es necesario y está muy bien. Sin embargo, lo tengo que decir. Oscar Wilde observó que escribir no se enseña, no se puede enseñar. Sí, O sea, ¿tienes madera o no tienes madera? es como en actuación, nosotros no enseñamos a actuar. A veces, ¿sabes cómo lo ves? En un adjetivo bien puesto. Dices, este es escritor. Pero es difícil poner un adjetivo. Sí. Y todos ponen muchos adjetivos. Pero poner el que es, está cañón. Y dices, este es un escritor de estirpe, cuando dices ese adjetivo me ha roto la cabeza porque a veces como que ni venía al caso. ¿Me explico? Y dices, bueno, ahí hay algo. Primero es que si hay algo es porque lo traes. Sí traemos algo. Y a veces yo intenté dibujar. No dibujo nada. No. Intenté tocar música. No. Escribir, bueno, pues lo hago. Porque además leer fue lo primero que me gustó más. La música siempre. Pero realmente entrar a la música bien fue un proceso. Quizá por este racionalismo, y justo ahí, la música, wow. Sin la música, vivir sería un error. Nietzsche, perdón, pero lo tengo que decir. Sí. Yo creo que en estas cuestiones que nos platica, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que muchas personas, pues se puede decir entre comillas normales, ven al artista como una persona que no hace nada, que anda siempre fachoso, que anda así como en otro rollo, viajado, no sé, como que tienen esa idea, ¿no? Pero no se dan cuenta, detrás de todo eso, todo el trabajo que esto implica, porque es, si ya lo traes efectivamente, ahora te toca la formación, la responsabilidad, en este caso ustedes como escritores, pues la lectura, ¿no? O sea, el informarse, el ver cómo está todo estructurado. Nosotros como actores lo mismo, ¿no? O sea, a ver, ya salió una técnica que está más... una técnica nueva, ¿no? O sea, ok, vamos a investigar, mira, pero es de mucho trabajo. Y creo yo que mucha gente piensa que es así como, no, pues no, o sea, ya lo traes, pues rápido lo haces y no pasa nada, ¿no? Porque efectivamente, no por el hecho de ser artistas, quiere decir que tenemos la facilidad de todas las disciplinas, ¿no? Porque yo tampoco dibujo, o sea, a mí el dibujo no, y en cambio me encanta ver las obras de arte, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque pues es un trabajo que hace un artista, a final de cuentas, y está plasmando ahí lo que siente, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte es interesante porque pues no alcanzan como a ver todo el trabajo que hay detrás de una obra escrita, ¿no? O sea, esa parte de documentación, esa parte de lectura, de conocer, de investigar, o sea, toda esa parte es interesante y efectivamente, no es nada más llegar y decir, yo ya escribí y aquí está todo correcto, ¿no? O sea,
pues no, porque siempre va a haber esa parte. Yo he escuchado, ¿no? Que dicen que la corrección de estilos, algo así, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque tiene todo un proceso el hecho de ya presentar un libro como tal, o sea, no nada más aquí está y ya. Y lamentablemente muchos jóvenes hoy en día no saben redactar, ¿no? Sí, claro. La corrección de estilo es una profesión que ya está dejando en México, pero ha habido grandes correctores de estilo en México, que Roberto Diego Ortega era muy famoso, todo el mundo lo alaba, yo no lo conocí, pero hablan muy bien de él. Y hay una estructura profesional en México, por supuesto, y hay gran literatura en México, pero es de una élite muy pequeña. Hay una literatura muy exquisita en nuestro país, pero es leída por muy pocos. Exactamente. Bien, pues estamos llegando al final de nuestro programa. Vamos a pedirte que nos platiques bien un poco más de qué se va a tratar tu próximo libro para que la gente que nos escuche genere como ese interés. Claro que sí, pero antes quisiera comentar algo antes de que se me vaya. Que decías tú de la imagen del artista, como el artista romántico, es una imagen romántica del artista, como bohemio, perdido, etc. Del siglo XX. Toda la culpa la tiene Bukowski, nada, es cierto, porque era muy borrachote, pero tenía el alma de Bukowski y sufriendo lo que sufrió Bukowski y tener su alma enorme. No, olviden lo del sexo, que es padre, por supuesto, pero no es lo mejor de Bukowski. Yo pienso que es su compasión, tienes que tener algo además de trabajo y algo, a veces es, por ejemplo, en Bukowski, que parece perdido, digo yo, es la compasión, imagínate, o sea, a lo mejor por lo mismo, porque él estaba en esa situación y por eso él podía tener esa compasión enorme, ¿no? En fin, debe tener algo además de trabajo, ¿no? Rulfo, ¿qué tenía? Pues a México en las venas. Desde que lo oyes hablar es el rumor de México y la desolación de México, la profundidad de México. Sí, exacto. En fin, y así es trabajo y es genio. No podemos negar que el genio existe, pero te tienen que encontrar trabajando, como decía aquel. Y bueno, pues así es esto, ¿no? Entonces no es la imagen, digamos, no es que te pongas a beber y te pierdas, eso no tiene que ver con el arte. Hay muchos muchos drogadictos y de todo tipo que la mayoría no tienen nada que ver con el arte. Y la mayor parte de los artistas no tienen que ver con ese tipo de excesos. Los hay como en todos, y es parte a veces, ¿por qué? Porque lo dionisíaco, que es esa parte como que tiene que ver con la embriaguez, con el desarreglo sistemático de los sentidos, decía Rimbaud. Hay que desarreglar los sentidos para abrir las puertas de la percepción, porque si no la percepción se atora. Pero fíjate que en eso que mencionas es muy importante el conocimiento, como lo tenía Salvador Dalí. Era un genio en muchos aspectos, no solamente en el arte de la pintura, ¿no? Era un conocedor hasta de las ciencias ocultas, ¿no? Sí. Que sacó su carta del tarot y todo. Por ahí les da mucho. En mi caso soy más racionalista, pero me encanta esa parte y la exploro en la ficción. Claro. Para eso sirve la ficción, para mí. O sea, no me lo tomo tan en serio, pero hay veces que dices, sí, parece neta, pero pues no, pues es ficción. Y dentro de la ficción hay cosas reveladoras, pero pues sí, te interrumpí, perdón. En esa cuestión de, el artista tiene que ser un ser más elevado en conocimiento. No solamente decir, soy artista y ya. Porque en nosotros, por ejemplo, en los actores, se nos demanda mucho en conocimiento, en preparación, es una profesión muy demandante. En los escritores también es lo mismo, se les demanda demasiado conocimiento. En los pintores de igual manera, desde saber la historia del arte, imagínate un pintor que no conozca la historia del arte, la evolución de su propio arte, está perdido, no sabe hacia dónde va y no está conectado con el espíritu de la obra. No es una conversación, sí, claro. Efectivamente, entonces, pues esa parte del conocimiento, pues no lo da la literatura. La literatura, la experiencia, la vivencia, el compartir con el otro,
el recibir las críticas, ¿no? Porque a veces uno tiene que bajarse de la nube y decir, no, pues sí, mi trabajo está de la chingada, ¿no? O sea, me lo está diciendo alguien, pues que tiene más años que yo, que ya se ha dedicado más tiempo a esto y me lo está diciendo. Y pues llegas a la reflexión, ¿no? A la autorreflexión y a esa conciencia de decir, pues puedo mejorar mi trabajo, ¿no? No montarte en el plan de, bueno, pues yo soy el mejor escritor, el mejor actor y ya toda la vida, forever. No es así, ¿no? No. Yo pienso que gran parte es autocrítica el trabajo del artista. Entonces, haces algo, tienes que ser autocrítico y por eso ahí es donde está la tirar y tirar. Sí. Y sí, conocer, tienes que conocer. No puede haber un artista que no conozca de su arte, eso es indiscutible. El conocimiento de repente se ha desvalorado y vivimos una época antiintelectualista. Y lo padecemos, es parte del nihilismo. Muy simplona, ¿no? Muy simple. Sí, todo lo que es intelectual guacala. No lo queremos. Sí. Bueno, es mejor di que tienes hueva. Y don't worry, be happy. Podemos echar la hueva, pero no digas eso, que me explico. Sí. Es diferente. Claro. En fin. Bien, pues regresando al punto para finalizar, platícanos, ¿de qué va a tratar esa novela que viene en camino, que está gestándose? ¿Y dónde el público que nos ve puede encontrar tus libros? ¿Dónde te contactan? Por ahí escribieron un mensaje de retomar las clases de filosofía, esta Dorin. ¿Dónde te encuentran? De inmediato mi página de Facebook, y ahí me pueden contactar, y ahí pueden conseguir libros y demás, porque puedo estar en Omeyocan, no sé si todavía tengan aquí en Acami. Ya tiene un rato que no voy, pero tenían unos, aquí hay algunos repartidos y así tengo en algunos lados, pero no tengo una distribución tal cual, salvo de los que salieron en Diana, en Editorial, etcétera, que esos están en las librerías, pero estos no. Y pues es conectándome directamente. Y ahí pues ya podemos ir platicando de todo lo demás, ¿no? Bien, pues la página de Facebook es Alejandro Colina, ¿verdad? Alejandro Colina Fajardo, ahí me pueden encontrar y pues me pueden mandar mensaje, solicitud, etcétera, y pues ya. Perfecto. Bien, ahora sí cuéntanos de esa novela. Claro que sí. Se llama La libertad, la inteligencia artificial y yo. Ok. Es un ensayo y es narrativa. Es un ensayo con narrativa, porque lo más importante es el ensayo. Claro. Es una narrativa que es anecdótica. Es como que hablo del ensayo como si pusiera ejemplos míos, de mi persona, porque ahí sí trato de ser más autobiográfico abiertamente. Lo soy y hablo con nombres y apellidos de algunas personas que han estado próximas a mí, y de incluso cosas políticas de Nicolás Romero, recientes, etcétera. Son 2 o 3 capítulos muy rápidos y no es en realidad muy importante, pero pues puede ser para algunos importante. El asunto es que hay un ensayo que es sobre la libertad, por eso Daniel Rodríguez Barrón, que es un escritor de mi generación importante, escribió el prólogo y pues observa que pareciera que trata más de la libertad que de la inteligencia artificial. Y la verdad es que sí, porque mi interés básico es la libertad y no la inteligencia artificial. Sin embargo, profundicé en el tema de la inteligencia artificial desde la perspectiva no técnica, sino filosófica en primer lugar, pero también sociológica, es decir, cómo es que la inteligencia artificial con Internet se vuelve el nuevo medio de comunicación hegemónico y eso puede incluso, quizá hasta vulnerar la capacidad humana de pensar, que según Chomsky la tiene quien dirige los medios. Eso lo pongo en duda, porque si eso fuera así no existiría Chomsky, pero sobre eso reflexiono, que es reflexionar sobre los lenguajes. Y cito a Chomsky porque él se dedicó a estudiar el lenguaje y hacer la diferencia entre la inteligencia artificial, el lenguaje humano y el lenguaje de los animales, que cada uno es distinto. Y entonces habló sobre la posibilidad de una autoconciencia de la inteligencia artificial, cómo sería diferente de nuestra autoconciencia,
que sobre eso, bueno, pues va la parte ensayística de la libertad, la parte de la inteligencia artificial tiene que ver, como es relacionado con la libertad, cómo es que la IA puede utilizarse para manipular a las personas, que de hecho eso se hace desde que existen los medios masivos de comunicación de manera masiva, gracias a Goebbels, que pues fue el comandante de la propaganda nazi. Sabemos que si repites una mentira muchas veces se convierte en verdad. México es un gran ejemplo de la eficacia de la propaganda, como de Goebbels, es decir, de la mentira. Y eso existe desde que existe la radio, el cine, la televisión, con internet y la inteligencia artificial, adquiere otro nivel, pero es el mismo, que es la manipulación de las personas a partir de la propaganda. Si encuentra la propaganda política un caldo de cultivo social ad hoc, matan judíos por millones, como ocurrió en Alemania y ocurrió en Rusia, y puede ocurrir en México si no nos cuidamos. Porque el fascismo, es decir, el matarnos unos a los otros, de repente está en puerta. Y entonces es como que bajémosle, no se trata de que nos matemos. Quieren quedarse con todo el dinero del gobierno, por mí no tengo ningún problema. El asunto es que aprendamos a vivir bien como seres humanos, no como animales, y aprendamos a tratarnos como tales, ¿no? Me meto en la política porque finalmente somos seres en el mundo y el arte no está separado, ¿no? Entonces, bueno, perfecto, pues voy a tratar sobre todo eso. Excelente, pues ya escucharon, espérenlo muy pronto, lo pueden adquirir para que compartan pues este trabajo que hace Alejandro Colina. Tenemos un último mensaje, nos dice Alfredo Camino Trejo: muchas gracias por esta hermosa y reflexiva charla, me encantaría conocer su próximo trabajo, y aprovechando el tema, ¿considera que la inteligencia artificial es una amenaza para los artistas o una excelente herramienta para potenciar y revolucionar el arte y creatividad en el arte? Sí, ese es parte de los capítulos, tratan sobre eso. En primer lugar, hay que observar que la inteligencia artificial, si sale un nuevo Shakespeare, un nuevo Cervantes, bienvenido sea. ¿Por qué? Porque el beneficio que traería a la humanidad sería como el que trajo Shakespeare o trajo Cervantes. Entonces no importo yo como autor, sino que haya un Shakespeare y haya un Cervantes. Entonces qué bueno que haya inteligencia artificial. El punto es este, que no porque, incluso voy a dar por cierto, no he leído ninguna obra de la inteligencia artificial de la altura de Shakespeare ni de Cervantes, espero encontrarla, pero eso, que escriba la inteligencia artificial todas esas obras, pinte todos los cuadros que quiera, haga todas las películas que pueda, qué bueno, pero cada generación tiene que crear sus propias obras si quiere seguir siendo libre y quiere tener capacidad de pensar. Si una generación deja de escribir sus propias obras con relación a la literatura universal, con relación al pensamiento universal, al teatro universal, etcétera, las artes como algo universal, si no lo hace cada generación, pues es muy probable que la distopía de la ciencia ficción se cumpla, que ya se ha cumplido muchas veces, porque a la menor provocación llega un personaje autoritario como Hitler y pues adueña de las conciencias de las personas. Pero ahora lo puede hacer la inteligencia artificial. Qué bueno que exista, no hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque existe mi lucha, como existe Hitler, como existe Cervantes. Sí, aparte es como cuando surgió el internet, ¿no? Que decían que era cosa del diablo. Y entonces mucho susto. Que se use para manipular, bueno, ya tenemos mi lucha. Ya tenemos el Hitler, tenemos un Hitler de la IA, tenemos un Cervantes que vivió en España en el siglo de oro, y una IA que hizo como Cervantes. Muy bien, pero cada generación tiene que producir sus obras, si no, pues va a dejar de ser libre, dueña de sí misma, en la medida en que lo logramos ser las personas y las naciones. Le va a dar más dependencia a la inteligencia artificial, ¿no? Y va a dejar más dependencia. Depende de la persona. Sí. Internet, te digo, a mí me mandaron a leer un libro de Bernard Russell, porque me dan lo que consumo. Si tú consumes tonterías, pues te van a llegar lo que te gusta. A todos nos llega lo que nos gusta.
Y entonces, si tú quieres cambiar, pues explora otras cosas. Hay que aprender qué te gusta, porque uno no nace sabiendo, nadie nacemos sabiendo. Tienes que abrirte y ir más allá de tu pequeño círculo, porque todos entramos en una burbujita, que pensamos que es nuestro mundo, lo que nos gusta, y nuestra generación, y es un pequeño mundito así, una niñita, pero pensamos que es el universo, y nos privamos de todo lo demás. Y entonces nuestra vida pues es igual, chiquita. Pues me parece muy interesante toda esta plática. Yo creo que muchas cosas nos llevamos para reflexionar, ¿no? O sea, de toda esta plática, porque incluso nosotros ya como, pues se puede decir, guías de las generaciones venideras, ¿no? Ahorita que tenemos chicos aprendiendo teatro y todo, o sea, que escuchen, o sea, que aprendan a escuchar más que nada las vivencias y todo lo que ha pasado, pues las personas, ahorita los escritores, tú como dramaturgo, porque eso pues es una enseñanza para ellos, ¿no? Y de cierto modo, a lo mejor no todos, pero alguien habrá que diga, ¿no? Yo sí quiero seguir produciendo mis obras, ¿no? Y no sabemos, o sea, puede salir una persona, puede salir un genio de entre todos nosotros que no sea manipulable en la cuestión redes sociales, ¿no? O sea, que no sea, decías ahorita, me mandan lo que yo consumo, efectivamente, ¿no? O sea, si a mí me gusta estar todo el tiempo enajenada viendo cosas que no me dejan nada productivo, pues me van a seguir mandando ese tipo de cuestión, ¿no? Pero si yo empiezo a consumir cosas que realmente me interesan en lo que yo estoy queriendo hacer o sobresalir, me va a llegar toda esa información y poco a poco se van abriendo las puertas y los contactos, ¿no? Porque afortunadamente tenemos pues internet y redes sociales que nos permiten contactarnos no nada más en nuestro círculo, ¿no? Incluso con otros países, con otro tipo de personas, intercambiar pues puntos de vista, ¿no? O sea, y eso es interesante y yo creo que sí, yo sí recomendaría mucho a los jóvenes que nos están viendo que pongan atención en todo lo que nos platican las personas que hemos tenido como invitadas, porque cada una de ellas nos ha dejado una gran enseñanza, yo he aprendido mucho de ellas, y que no echen el saco roto, ¿no? Ya digo que leamos, pues voy a leer, de verdad que es bien importante, y no nada más leer, encontrar realmente cuál es su pasión, y cuál es en esta vida lo que ustedes desean realmente hacer, decías hace un rato, para ser libres y para ser realmente felices. Pues muchas gracias, Itzel Luna, por acompañarnos, como siempre, en la conducción. Alejandro, muchas gracias por aceptar la invitación y compartir pues toda tu experiencia aquí con nosotros. Muchísimas gracias a los jóvenes que están en producción, a Antonio Laya, a Martín, y a todo el público que de verdad para nosotros es bien importante que nos escriban, que nos den su punto de vista, su opinión. Y de verdad que hoy nos sorprendieron con esos textos enormes que nos mandaron. Por lo regular siempre los textos son muy chiquitos. Hola, saludos y una pregunta sencilla, pero aventarse todos los párrafos que hicieron para nosotros fue maravilloso. Eso significa que estamos motivando a escribir por lo menos un poco más de lo habitual, ¿no? Y eso es bastante bueno. Pues muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Conozcan a Alejandro en sus redes sociales, Alejandro Colina Fajardo, para que lo sigan. Gracias. Gracias.